En principio, agradecerles por darse el tiempo de estar un viernes acá acompañándonos y bueno, también agradecer a Nereida por la invitación, la provocación a esta conversación que creo yo para nosotras va a ser bien sugerente, bien importante también para ir bordeando algunas preguntas compartidas, inquietudes compartidas, ¿no? Entonces, nada, quiero en principio marcar como este momento para decir que esto es un espacio de diálogo. Nosotras vamos a estar dialogando, pero también los invitamos a que ustedes puedan ser parte del diálogo, puedan contribuir con sus preguntas, inquietudes también, ¿no? Entonces, eso es un espacio para dialogar, reflexionar juntos. Estuvimos, bueno, antes de empezar, también agradecer a Pierina y a Lourdes por este tiempo, y antes de tener este diálogo habíamos como conversado previamente sobre los objetivos de esta conversación y algo en lo que coincidíamos, bueno, ahí también coincidíamos y que encontrábamos como oportuno suscitar como preguntas, era alrededor de una pregunta, un objetivo de algún modo que nos hemos marcado, ¿no? Que es bordear una pregunta común que creo yo nos inquieta a nosotras, pero también a muchos de los que están acá, espero, ¿no? Entonces, que está allí y que seguramente al finalizar la conversación no la responderemos, o puede que sí, pero vamos a bordearla, ¿no? Esa es la intención, y eso, aterrizar a partir de nuestras trayectorias, experiencias comunes y también nuestras propias tensiones y preguntas, eso, bordearla, ¿no? Entonces, el objetivo un tanto, y ahí lo digo para que también los demás todos tengamos esa pregunta rondándonos, no solo para hoy, sino para lo que se viene, ¿no? Pensando en el contexto que estamos viviendo y que nos espera también, ¿no? Que es esta pregunta común que nos habíamos planteado es cómo se construye comunidad desde experiencias históricamente excluidas, ¿no? Y creo que los trabajos de cada una de las artistas que están acá han estado bordeando esta pregunta, ¿no? Desde distintos, obviamente desde distintos formatos, preocupaciones también, ¿no? Compartidas y no, y ha sido bien interesante plantearla también en el marco de esta exposición que creo yo aborda varios de los ejes que vamos a seguir, vamos a desilvanar un poco en la conversación. Entonces, nada, para no seguir rondando un poco esta pregunta, quería como que partir con una pregunta un tanto provocadora, detonante, también para entrar en calor, para las cuatro en realidad, y tratando de vincular un poco el título, no solo del conversatorio, que es nombrar un nosotros, sino también el título de la exposición, ¿no? Lengua materna. Y la pregunta que estábamos como tentando, que nos gustaría tentar, es ¿qué nos significa? Y esto no es una pregunta solo para nosotras, sino en general para todos los que están acá, ¿no? ¿Qué nos significa? ¿Qué nos dice cuando escuchamos esta palabra, lengua materna, ¿no? ¿Qué nos evoca? ¿Qué idea nos viene, ¿no? Bueno, en mi caso yo podría decir de manera muy automática, seguramente, quechua, ¿no? Esa es una respuesta automática mía. Sin embargo, también esta conversación, creo yo, la estamos pensando así, es bordear un poco más allá, no caer en respuestas fáciles, inmediatas, sino ir un poco más a profundidad, ¿no? ¿Qué es el quechua? Para mí es algo que yo me preguntaba cuando me hacía esta pregunta también a mí misma, ¿qué significa, ¿no? Y creo yo, en este caso, lo planteo como muy biográficamente también, pero también desde preocupaciones como más recientes que tienen que ver mucho con el contexto que estamos viviendo, y que, digamos, en otros momentos no las había tenido de manera tan consciente. Y pensaba en el quechua, o bueno, mejor dicho, ¿qué me evoca el quechua a mí? Creo yo tiene que ver con cómo, y es algo que trato de recuperar en mi vida diaria, pero también en mi propia trayectoria profesional, en cómo yo me vinculo con el otro, con el entorno, ¿no? Cómo yo he aprendido, porque en algún momento me he hecho la pregunta pensando en esta lengua materna, ¿no?
¿Por qué elijo la carrera que elijo o la profesión que elijo, y cómo es que esto se vincula con lo que de algún modo se supone y pensamos en lengua materna, pues es nuestra primera manera de comunicarnos con el otro, ¿no? Entonces, y ahí yo pienso mucho en los saberes heredados, no solo por nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, no solo en cuanto a cómo se vinculan con su entorno, con su territorio, sino también en cuanto a cómo nos han comunicado eso a nosotros, ¿no? Y ahí podemos detenernos en hablar de muchas cosas, de violencias, etc., pero en todo caso quería como eso, pensar en esos saberes que heredamos, y en este caso yo quiero resaltar específicamente en algo que yo he detectado muy recientemente como una cosa continua, que es la manera de contar las cosas, ¿no? Y yo creo que no es un accidente que me haya vinculado con la literatura, cuando en realidad, si recuerdo la relación con mi madre, pues la continua era los relatos, ¿no? Hasta ahora yo siempre me sorprendo de ella, y que siempre tiene una historia que contarme para cualquier suceso, evento, sea cotidiano, sea histórico, sea cual sea, ¿no? Siempre está como vinculando a un relato. Eso lo he compartido en muchas ocasiones con los amigos, ¿no? Entonces, no he respondido a la pregunta como tal para mí, pero es como mi manera de bordear esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos significa lengua materna? Entonces, después de haber puesto como este preámbulo, yo quería invitarlas a que cada una pueda compartir lo que le significa lengua materna, ¿no? Bien, buenas noches con todos y con todas, con todes. Agradecida por estar en este espacio compartiendo un poco acerca de mi experiencia y también de nuestra amistad con Nereida y cómo nos vinculamos con su arte, ¿no? Yo creo que es muy poderoso cada uno de los cuadros, cada una de la muestra, y nos está hablando a cada una según la herida que tenemos también, ¿no? Yo voy a hablar un poco acerca de la muestra y voy a comentarles también cuál ha sido mi percepción, mi opinión, los pensamientos que han surgido antes de estar en la muestra y después. Yo estoy viviendo en Pisco y la única manera de poder relacionarme pues ahora con el bordado ha sido recordando un poco los talleres a los que participé con Nereida y bordando. Borde. Sí, este es uno de los bordados que he hecho, que es lengua materna, que quise como expresar un poco lo que se me venía en la mente cuando pensaba en esas palabras, ¿no? Y hay una boca ahí que dice soy buena hija, y abajo dice no lo soy, está tachado, justo porque también recordaba que Nereida tachaba palabras, ¿no? Y arriba pues hay una conversación de una madre con una hija, y la hija le dice: mamá, ¿cómo se dice? No olvidar, que está tachado; volver, que está tachado; y estoy bien, que no está tachado, ¿no? Hay como una comunicación que se hace o que se tiene con la madre, pero que no concuerda muchas veces con lo que tú piensas, ¿no? Sino por caer bien. Bueno, yo pienso en lengua materna y pienso mucho en la relación que he tenido con mi madre, al inicio muy mala, éramos muy enemigas, y pensaba mucho en esa relación de por qué éramos así, ¿no? Entonces, desde niña, ella intentó mucho cuidarme, porque somos nosotros migrantes, ¿no? Y hay un racismo que existe y que lo tenemos como el pan de cada día, más cuando vivimos en zonas periféricas, en zonas migrantes, ¿no? Y todo surge con palabras, con insultos, desde el colegio, desde niños, ¿no? Y esos insultos volvían a mi cabeza cuando bordaba esa palabra, lengua materna, ¿no? Esos insultos de los cuales mi madre me quería proteger, pero no lo hizo, porque no todo está a su alcance, o porque no es posible protegerte de un lugar en donde no está, pues, ¿no?
Entonces recordaba muchas esas palabras y recordaba después cómo nuestra relación había evolucionado hasta a tal punto de que ahora somos amigas, ¿no? Y nos contamos cosas y bueno, que en momentos difíciles la he visto apoyándome, la he sentido apoyándome, ¿no? Y pensaba mucho también ahora en la guía que nos hizo Nereida sobre sus cuadros, sobre sus muestras, en cómo dialogaba ella, ¿no? Con los vestidos, por ejemplo, ¿no? Sentía cuando ella decía que tuvo un vestido rosado, que su mamá le regaló, pero que ella no se lo puso y le dijo no quiero ponérmelo, ¿no? ¿Y cuánto surge en realidad en nosotras, esa decisión de decir no, sin tener miedo a decirlo? Porque normalmente es, mamá no quiero, y te obliga porque soy tu madre, y te pegan, y hay muchas otras cosas más detrás de eso, ¿no? Entonces me pareció muy valiente eso, porque yo siempre fui muy permisiva con mis papás, especialmente con mi mamá, y pensaba en eso, y pensaba también en cómo nuestros cuerpos, ellas eran como las que decidían sobre nuestros cuerpos desde muy niña, cómo nos vestíamos, cómo lucíamos, para que en realidad no haya insultos, ¿no? Yo crecí siendo una niña gorda y siempre también estuvo acompañado de estas palabras sobre el cuerpo y sobre cómo ella intentaba protegerme, como no uses ropa pegada o usa ropa más suelta, no sé, quizás la ropa de tus hermanos, ¿no? Porque tampoco había mucho dinero que digamos, y pensaba en esa relación y esa libertad que no existía para poder decidir sobre nosotras mismas, que ahora sí podemos tener esa fortaleza, ¿no? Entonces, creo que lengua materna nos dice más que el hecho de poder renunciar, ¿no? a esa comunicación con nuestra madre, ¿no? También está el hecho de renunciar a la propia lengua que tienen ellos, con la que migran, ¿no? Cuando son quechuas o aymaras, y no pueden hablar en quechua, incluso en un asentamiento humano de migrantes, porque está prohibido y porque el quechua está ligado como mucho a la pobreza, al desconocimiento, a la ignorancia, ¿no? En cambio el castellano no. Entonces es renunciar también a crecer sin aprender, ¿no? Cómo comunicarte después con tus abuelos, con tus abuelas, o cuando regresas a donde naciste, o cuando regresas al pueblo, ¿no? Entonces ahí hay como un corte de comunicación con tu propia historia, ¿no? Que se corta y que ya desconoces después. Bueno, felicitar a Nereida por la exposición. Creo que para mí ha sido muy importante bordar, porque bordar también te hace repensar en esas palabras. Vas haciendo cada letra y la palabra va sonando muchas veces en tu cabeza y empieza a surgir recuerdos, empiezas a recordar cosas que pensabas que habías olvidado, ¿no? Y que quizás al final ya no te duelen, pero te siguen hablando, ¿no? Te siguen hablando en el presente en el que tú estás, ¿no? Y también afecta en cómo tú te relacionas con el otro o con la otra, ¿no? Y que a veces estás en un lenguaje muy complaciente para no volver a revivir esas palabras, ¿no? Ese desprecio que hay, ¿no? Cuando no sabes hablar bien el español, cuando te dicen que en realidad que mastiques tu mote, ¿no? Cuando te dicen que pareces luces como una mujer de la sierra, ¿no? Y que piensan que el poder surgir de esos espacios es superar esa imagen, ¿no? Ya no lucir como ellos lucen, ¿no? ¿Y qué significa ya no lucir como ellos lucen? No usar polleras, no usar trenzas, no sé, pintarte el cabello, ¿no? Adaptarse a la moda que surge, ¿no? En esas plataformas como por ejemplo el internet, ¿no? Entonces pensaba y dialogaba mucho en eso, en el bordado, y me ha parecido muy interesante, muy importante también, porque es a su vez es enfrentarse a esos miedos que surgen, a ese dolor, ¿no? Como reabrir una propia herida, ¿no?
Hola. Hola, sí. Hola con todos, todas, todes. Nereida, muchas gracias por la invitación. Gracias, Lourdes. Sí, ¿Yane, me escuchan? Sí, más o menos. Ahí. Y ahora sí, bueno. Gracias, Nereida, por la invitación. Bueno, el que decía Lourdes, Yane, para mí es un gusto enorme estar con personas que admiro tanto desde que era estudiante, Nereida, y también con Lourdes, que hemos podido compartir en otros espacios también. Y a Yane la conozco recién, pero también he visto el trabajo que haces en la Casa de la Literatura, que es un espacio profundamente importante para mí en mi crecimiento como adolescente. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy conmovida por el trabajo de Nereida, que nos habla de distintas maneras a distintas generaciones. Insisto, soy docente y siempre les invito a mis alumnos a que vengan a ver tu muestra, Nereida. He hablado muchas veces de ti en clase. Estoy segura que también va a ser un momento muy importante dentro de la historia que no se cuenta en el arte contemporáneo, esta muestra en este momento en específico. Es un regalo muy grande para todas nosotras y para todas las personas que estamos aquí, que tú y todo tu arte estén aquí en este momento, hoy. Muchas gracias, Nereida, en verdad. Hablar de tu trabajo, vine con mi madre a ver tu muestra y inmediatamente me saltó nuestra relación, a partir de la pregunta de la lengua materna, la relación que tengo con mi madre. Mi mamá me enseñó a hablar y mi mamá me enseñó a cantar, a rezar, a contar. Yo fui al colegio a los 5 años recién, no hice kinder, nada de esas cosas porque no teníamos plata. En el Agustino, donde crecí, nosotros veníamos de Chiclayo con mi mamá y mi papá, y pues no había plata para la escuela, y mi mamá fue mi primera maestra y quien me dio voz y me enseñó con toda su ternura y la transmisión de estas redes de afecto, que ella también, una mujer embarazada, profundamente deprimida de venir a Lima, una ciudad gris muy distinta a la de Chiclayo, luminosa y al campo. Las dos nos volvimos amigas desde muy pequeñas, y para mí eso significa lengua materna, y es algo que nos detonó en toda la conversación que tuvimos cuando estuvimos aquí en tu muestra. La posibilidad de la palabra y la posibilidad de la voz y la transmisión de las madres, en el caso mío en específico con mi mamá, y cómo hemos tejido, porque no teníamos familia acá en Lima, no tenemos familia en Lima, redes de solidaridad entre nosotras. Yo crecí escuchando mucho hablar quechua en el Agustino, en el mercado, con las caseras que se volvieron amigas y casi hermanas, tías para mí, primas, nuevas primas, familia que uno escogía. Y ese acojo, esa manera de acuerpar entre nosotras en la olla común, en el vaso de leche, es la forma en que yo siento que es la manera que me han transmitido a mí la forma de entender el trabajo y el afecto, y eso también para mí significa lengua materna. Sé que hay muchas cosas que vamos a seguir conversando, en verdad es un gusto, quisiera como cederte inmediatamente la palabra a ti, Nereida, y bueno, para seguir en la conversación. Gracias. Bueno, yo estoy sumamente emocionada porque no he dimensionado, no he pensado que lo que uno hace pueda tener esa capacidad de comunicar y de vincularte con otras personas. Hemos trabajado solas mucho tiempo, hemos estado desperdigadas, aisladas, sin conocernos en este territorio, y les agradezco profundamente sus palabras, queridas amigas. Lengua materna para mí, lo dije en una entrevista, Rosana López me hizo una entrevista hace unos años y yo enuncié, el bordado es mi lengua materna, y no me di cuenta de lo que había dicho hasta que ella lo puso como el nombre de su entrevista. Y después hice una muestra bipersonal con mi madre en Berlín que se llamó Lengua Materna. Me invitaron a una residencia de artista
y con ella hicimos un trabajo bipersonal recorriendo esta ciudad que es muy extraña, Berlín, con mi madre, y le puse a este trabajo que hicimos juntas lengua materna. Y Miguel me propuso llamar a la muestra antológica lengua materna, y me quedé pensando si ese era el nombre que correspondía a este trabajo, y después de un tiempo, sin mucho dudar en realidad, no mucho tiempo, dije que sí, y aludía a varias cosas, porque tenía como varias formas de entender este nombre. El primero es que yo he aprendido a expresarme y a hablar y a decir lo que siento y lo que soy a través de mi trabajo bordado, sobre todo bordado. He empezado con la pintura, pero de pronto llegué al bordado y sentí la comodidad, la tranquilidad de poder bordar y decir quién soy, cómo me siento, de gritar a través del bordado, de descubrir mi identidad a través del bordado. Y entonces por eso pienso que es mi lengua materna, porque aprendí a expresarme a través del bordado, de la tela, del textil, del hilo. Y no fue un proceso fácil, no son como más de 15 años de trabajo intentando descubrir, encontrar y encontrarme en estos trabajos, en este camino. Y lo segundo es que yo perdí las lenguas maternas de mis abuelas. Mi padre era aymara y mi madre quechua, y nunca me enseñaron sus lenguas maternas porque, como dijo Lourdes, es algo que ya no se habla en las ciudades, no tienes que hablar esta lengua, ¿no? Y no me la transmitieron. Y creo que ellos tampoco se dan cuenta, ¿no?, de la falta que nos hace, del vacío que se siente no haber crecido con esos sonidos, con esos significados, con esa forma de estar en el mundo, porque tienen otras palabras, otras formas de describir el entorno, las relaciones, los vínculos. Y ese es el camino a descubrir, ¿no?, a través de esta pérdida también.